Miren, yo le entregué mi vida al Señor cuando era un niño. ¿Cuántos de ustedes le entregaron su vida al Señor de niños pequeños? Varios de aquí, ¿verdad? Yo tenía yo creo como 7, 8 años cuando le entregué mi vida a Cristo por primera vez. Le he entregado mi vida a Cristo como 20 veces, pero esa vez recuerdo que fue la primera vez que yo dije, yo quiero. Y bueno, no fue la mejor explicación del evangelio. Me hablaron como media hora del infierno y de que el diablo nos va a quemar los pies y de que vas a sufrir en el lago de fuego y de que nunca vas a poder ver a tu mamá y a tus hermanitos. Y luego me dijeron, ¿te quieres ir al cielo o al infierno? Yo dije, pues ni que fuera tonto, al cielo. Y me dijeron, entonces repite esta oración y te vas a ir al cielo cuando te mueras. Y así repetí la oración y entonces acepté al Señor en mi corazón cuando era un niño. Poco a poco, a través de los años, me fui dando cuenta que se trataba mucho menos de un boleto para ir al cielo y mucho más de aprender a amar a Jesús. Poco a poco me fui dando cuenta que no es tanto como tenerle miedo al infierno, sino como amar más a Dios. Y una noche sucedió algo interesante, la primera de muchas noches en que me di cuenta de que había algo que estaba mal conmigo. ¿Algunos de ustedes les ha pasado eso? ¿Sí? Que en algún momento de su vida, chicos o grandes, dicen, oye, algo está mal conmigo. Porque por más que yo trataba de seguir este camino de amar más a Jesús, aún siendo un niño, más me daba cuenta que me era imposible hacer algunas cosas que yo quería hacer y dejar de hacer algunas cosas que yo quería hacer. Por ejemplo, había noches que me iba yo a acostar siendo todavía un jovencito y recordaba que ese día había desobedecido a mi mamá, me había robado algo de la tienda, bueno, lo había pedido prestado y pensaba regresarlo cuando fuera millonario. Nunca lo he regresado porque la tienda ya cerró, pero llegaba yo a la noche y decía yo, este día le grité a mi hermana, desobedecí a mi mamá, me robé algo del señor de la tienda, volví a besar a la vecina cuando dije que ya no la tenía que besar otra vez y le volví a dar sus besotes a la vecina. Alguien dijo amén por ahí. Y me di cuenta que por más que lo intentara y por más que le pidiera perdón a Dios por estos pecados y por más que tratara de ser un niño bueno, me daba cuenta que había algo fundamentalmente roto en mí. Que por más que intentara no podía lograr pasar eso. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Dice, oye, yo le doy y le doy y le doy, pero por más que intento, me doy cuenta, aun cuando estamos creciendo espiritualmente, aun cuando estamos bien delante de Dios, aun cuando estamos haciendo lo que debemos hacer, aún ahí, bueno, y creo que ahí aún más todavía, cuando estamos cerca de Dios, mientras más cerca de Dios estamos, más cuenta nos damos de lo fundamentalmente rotos que estamos los seres humanos, ¿no es cierto? A veces nos ocurre a causa de alguno de nuestros constantes fallos. Nuestro pecado nos recuerda una y otra vez que no podemos cumplir con los mandamientos del Señor. A veces por los fallos de otros, alguien nos hace algo, alguien nos lastima, alguien se aprovecha de nosotros, nos traiciona, lo que sea. Y a veces es por culpa de otros que no hacemos las cosas correctas. A veces un compañero de trabajo que nos molesta, o un jefe que no tiene compasión con nosotros. A veces el pastor que vuelve a regañarme otra vez por lo mismo cuando yo le dije que no puedo. A veces el pleito con la esposa o con el esposo, o tal vez esta vez en la mañana solo te levantaste y escuchaste las noticias de otro huracán, de otra guerra, de otro asesinato, de otra violación, de otro abuso, de otro asunto de corrupción en el gobierno, de tantas cosas. La lista es interminable, ¿no es cierto? Algo fundamentalmente roto en la humanidad. Eso es algo que el libro de Job asume, y creo que ustedes ya lo han visto en varias ocasiones mientras hemos leído el libro de Job. El libro de Job asume que los seres humanos somos una raza caída. Es más, la Biblia entera asume, cuando habla acerca del hombre, que somos una raza caída. Y tanto Job como sus compañeros asumen que hay algo malo en el corazón del hombre y no se puede borrar por más bueno y recto que uno sea. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Es cierto o no es cierto?
Que hay algo fundamentalmente roto en la humanidad entera, que por más que nos portemos bien y por más que hayamos recibido la redención en Cristo, por más que hagamos cosas buenas, seguimos viendo que el mundo está quebrantado. ¿De dónde proviene esta idea de que la humanidad está fundamentalmente rota? ¿Y qué tiene que ver esto con el problema del dolor? Esto es lo que vamos a ver hoy una vez más en el libro de Job. Vamos a comenzar ahí. Los voy a invitar que vayan al capítulo 10. Realmente no tengo muchos pasajes que quiero usar hoy en el libro de Job. Solamente voy a hacer mención a alguno de ellos. Pero la primera cosa que vamos a anotar en el libro de Job es que, como dije antes, el libro de Job hace alusiones una y otra vez de que los humanos tenemos un problema. A veces lo dice muy claramente, a veces lo dice escondidamente. Así es que la idea en el libro de Job es clara. Los seres humanos no nos encontramos en la misma condición en que Dios nos creó. Piensen en esto porque es muy importante, ¿okay? Ese desasosiego que tú sientes, ese dolor por la falta de justicia, esa carga que tienes cuando ves a los niños morirse de hambre, ese dolor que te da cuando tus hijos no caminan en el camino del Señor, esa tristeza que sientes cuando ves que hay terremotos y hay huracanes y hay guerras y hay tiranos en el mundo, y esa rabia que sientes cuando no puedes hacer nada, a lo único que apunta es que los seres humanos no nos encontramos en esa condición en la que Dios nos creó a nosotros. Algo está faltando. Hay algo interesante en el libro de Job. Algunos estudiosos dicen que Job, es probable que Job es el primer libro de la Biblia. Parece haber sido escrito mucho antes que cualquier otro libro de la Biblia. Parece ser como que Job conociera bien la historia de los inicios. Parece como que hubiera leído un borrador del libro de Génesis, de los primeros capítulos, y supiera más o menos lo que había pasado con la humanidad. Por ejemplo, vean el capítulo 10 de Job, capítulo 10, versículo 8 al 12, a ver si lo encontramos rápidamente. En el capítulo 10, Job, Salmos, me equivoqué. Job está atrás de Salmos, ¿verdad que sí, hermanos? Job, capítulo 10, versículos 8 al 12. Dice por acá, dice: tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Si Job reconoce que venimos del Señor, que Él nos ha creado, dice: acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y de carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. O sea que aunque Job no dice exactamente, bueno, aquí está la historia de la creación, él se refiere a esta idea de que cuando los seres humanos vinimos a existir en este mundo, vinimos por obra de Dios. Vinimos porque Dios nos formó del polvo de la tierra, porque no existíamos y de la nada Dios sacó algo. Y sopló en ese nada su aliento de vida y fuimos un alma viviente. Fuimos hechos a la imagen de Dios. Eso es lo que dice la Escritura, ¿no es cierto? Génesis capítulo 1 dice: y sopló Dios el aliento de vida en el hombre, y el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y nos creó para Él. Como dice San Agustín: y mientras no hayamos descanso en Él, nuestras almas estarán siempre sin reposo. Y Job demuestra que el ser humano es una creación de Dios y por lo tanto el ser humano es bueno cuando Dios lo creó. Cuando Dios nos hizo éramos buenos, hermanos, éramos perfectos, fuimos creados en un estado de pureza. Fuimos creados en un estado de inocencia espiritual y física. Nuestros primeros padres, a quienes llamamos, según la Biblia, Adán y Eva, disfrutaron de una relación con Dios como ninguno de nosotros hemos de disfrutar en esta creación. No será hasta el día de la gran redención, cuando volvamos a ver a Dios cara a cara y caminemos con Él otra vez en el nuevo jardín del Edén. Pero Adán y Eva caminaron con Dios en el jardín del Edén. Tuvieron una relación como ninguno de nosotros. Vivían en armonía con la naturaleza.
Vivían en armonía uno con el otro, al punto de que no había dominio uno sobre el otro. ¿Sí? Cuando la gente luego hace ese argumento de que el hombre y la mujer, cuando Dios nos hizo iguales, nos creó de la misma forma, no había dominio ninguno sobre el otro, había dominio sobre la naturaleza y las pasiones de cada uno, pero Dios nos hizo para Él. Varón y hembra nos creó, del polvo de la tierra nos creó. Sí, los dos somos polvo, hombre y mujer. Somos polvo de la tierra, nada diferente uno del otro, ¿no es cierto? Y disfrutaban de esta relación con la naturaleza, vivían también una relación de igualdad, de amor, de respeto el uno con el otro, como ninguno de nosotros jamás ha vivido. Adán y Eva tenían una relación mucho más hermosa que la que cualquiera de ustedes puede imaginarse jamás con otra persona. ¿De veras? ¿Pueden ustedes imaginarse la relación más hermosa que hay en una pareja? No le llega ni a los talones a Adán y Eva. Y Adán no tenía suegra. Fíjense qué perfecto, ni Eva tampoco. Qué perfecta relación tenían, que no había nada que interrumpiera este flujo de amor, de respeto, de paz. Y no solamente eso, tenían control sobre sus pasiones, tenían control sobre sus pensamientos, tenían control sobre su voluntad, tenían control sobre los animales, tenían control sobre todas las cosas. No estaban sujetos a pasiones como estamos tú y yo ahora. En completo control de su voluntad, en completo control de sus pensamientos, en completo control de sus sentimientos, en completo control de su mismo cuerpo y en completo control de su hábitat, de su ambiente. Qué hermoso, ¿no? Los seres humanos vivían en un mundo perfecto, con una relación perfecta, con un cuerpo perfecto, con una vocación perfecta. No había jerarquías, no había abusos de poder, no había luchas por ver quién era más fuerte o quién tenía más regalos y juguetes. No, todo era perfecto y esa era la manera como Dios había planeado que fuera hasta que no fue. ¿Cómo se puede echar a perder algo tan perfecto? A ver, ¿cuántos de ustedes han echado a perder algo perfecto? Un día platicaba con un amigo pastor, amigo mío, y me decía, y tenía una iglesia bastante grande, y le dije, oye, has prosperado bastante en tu iglesia y todo. Me dijo, hermano, tuvimos que habernos esforzado para no crecer nosotros. Estábamos en un lugar, en una condición socioeconómica, y con tanto talento alrededor de nosotros que para no crecer teníamos que haber hecho algo muy, muy mal. Dice, por eso es que, de verdad, el problema es que la iglesia esa cerró hace unos años atrás. Los seres humanos somos expertos en echar a perder las cosas perfectas. Somos expertos en echar a perder lo perfecto. Pensemos en esto por un momento. Consideremos cualquier cosa casi perfecta que si se deja en nuestras manos, seguramente la echamos a perder. Echamos a perder buenas relaciones por malos entendidos. Digan sí o no. Echamos a perder a nuestros hijos por el afán de impresionar a otros. Digan sí o no. No lo creen mucho, ¿verdad? Pues sí. Sí, pregúntenle a todos aquellos que sus papás se quisieron reproducir en ellos y los mandaban a hacer todas las cosas que sus papás no pudieron hacer y querían que fueran los niños perfectos. O los papás que le pegan a sus hijos en frente de otros porque quieren que los otros vean qué papá tan bueno y tan disciplinado es. Qué falta de sensibilidad y qué falta de seguridad. Pero echamos a perder a nuestros hijos porque nuestros hijos son nuestro reflejo. Y si ellos no se portan bien, entonces el papá es el que es así, ¿no es cierto? Echamos a perder la comunión en la iglesia por motivos personales. En otras iglesias, aquí en Casa de Luz no pasa, pero en otros lugares la comunión entre los hermanos se echa a perder por motivos personales. Digan sí o no. Es que la hermana cuando yo vengo no me saluda. Es que el pastor parece que preparara su predicación para decirme lo que yo hago mal. Es que el hermano que está ahí atrás siempre está enojado. Es que el hermano que está enfrente siempre se está riendo. Es que la persona que hace el café me dio mi café frío. Es que echamos a perder. Es otro que hace el café, no es Misael, es otro que a veces hace el café.
echamos a perder la comunión de la iglesia por asuntos personales. Echamos a perder proyectos importantes por egoísmo. Matrimonios enteros terminan en divorcio por un egoísta o dos egoístas que dicen: a mí no me van a tratar así. No estoy hablando de abuso, no estoy hablando de cosas que son y no se pueden resolver. Estoy hablando de egoísmo. La lista es grande. Si no somos nosotros, es alguien más. Y a veces hasta la vida misma pareciera tirarnos una curva y una racha de malos momentos y aún de tragedias que nos hacen pensar que las cosas no van a salir bien. Cuando se trata del problema del dolor, dice C.S. Lewis, muchas veces nos preguntamos por qué Dios no interviene para evitar estas cosas. Y la respuesta que él da es la siguiente, dice: si Dios hubiera tenido que intervenir la primera vez en el huerto del Edén, en los primeros 3 capítulos de la Biblia, después tuvo que haber intervenido en el siguiente capítulo y en el otro capítulo y en el siguiente capítulo hasta destruir él mismo su creación. Para que este mundo, con personas que deben decidir libremente amar a Dios, que deben decidir libremente amar a otros, que deben decidir crecer espiritualmente, que deben decidir con su propia voluntad y no como robots vivir cerca de la voluntad de Dios, para eso Dios no interviene. Porque si Él interviniera, entonces no habría opción. ¿Qué pasó con el mundo perfecto y con los seres perfectos que Dios creó? Bueno, la Biblia tiene una manera muy clara de hablar acerca de este problema que todos sentimos que está allá adentro y que está en el mundo. En algún momento de la historia de la humanidad ocurrió una catástrofe de magnitudes inimaginables. Estos seres perfectos que Dios había puesto en un mundo perfecto hicieron lo impensable, lo echaron todo a perder. No solo para ellos mismos, sino para sus descendientes, para la creación entera, para el mundo, para el aire, para la tierra. Lo echaron todo a perder. Los efectos de lo que nosotros en la vida cristiana, la doctrina cristiana llamamos la caída, que más bien de caída es como si fuera una elevada, ¿no es cierto? Más bien que nos estamos elevando en lugar de cayendo. Los efectos de la caída son tan graves que la humanidad entera, junto con la creación, ha caído en maldición. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 dice: la creación entera gime como una mujer en dolores de parto para ser restaurada por Cristo. El mundo entero, el universo, está llorando y clamando a Dios por ser renovado. Pero ¿qué fue lo que ocurrió realmente que echó a perder todas las cosas? ¿Qué fue lo que pasó en el mundo que echó a perder todas las cosas? Los que conocen la historia de la caída dicen: ¿a poco una simple manzanita? O sea, pues ni que fuera tan grave, pues sí se comieron la manzana, pero bueno, la Biblia no dice manzana, pero es para que sepan, ¿no? ¿Qué pasó? ¿A poco algo tan simple echó a perder todo? ¿O Dios es un Dios tan intolerante que con un solo acto de desobediencia pequeñito ya echó a perder, desechó todo el plan? ¿Han pensado eso alguna vez? ¿Qué fue lo que causó tan gran problema en la humanidad? Y Job no nos da muchas respuestas al respecto, pero hace una referencia muy interesante en el capítulo 31, versículo 33. Hablando del dolor de la humanidad y de su propio dolor y de su propio sufrimiento y de cómo él se siente una persona correcta. Miren lo que dice Job en 31:33, dice: jamás he ocultado mi pecado como Adán, jamás lo he mantenido mi culpa en secreto. Y él sabe que algo pasó en ese momento con los primeros padres que ocultaron un pecado muy grande, ocultaron un secreto muy grande. Y dice uno: pero ¿cuál es ese secreto tan grande que ocultaron los seres humanos? ¿Cuál es ese poder, esa culpa tan grande
que ocultaron los seres humanos. Cuando hablamos de la caída, a veces pensamos que la caída en Génesis capítulo 3, ¿verdad? El hecho de que los seres humanos tomaron el fruto prohibido y comieron, a veces es algo inocentón, a veces es como que fueron engañados, es que la serpiente, es que Eva, es que pues, ni es tanto problema, porque Dios nos va a castigar a todos por una manzana. Y pensamos que es una pequeña desobediencia, un resbalón, un engaño de la serpiente, que Dios nos trata injustamente como víctimas y no como culpables. Eso es precisamente lo que Job está diciendo cada vez, y lo que los amigos de Job están diciendo. Yo soy víctima de las circunstancias. Yo soy víctima del diablo. Yo soy víctima de Dios. Y lo que la Biblia dice es: yo soy víctima de mí mismo. Yo soy víctima de mí mismo. Porque a veces pensamos que si Dios fuera bueno, no nos hubiera puesto la manzana enfrente, ¿no es cierto? O no hubiera dejado entrar a la serpiente al jardín, o no hubiera creado a Satanás, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien con problemas de adicción me dijo un día: pues si Dios no quería que fumara marihuana, ¿para qué la hizo? Es de la naturaleza. Y si no quería que tomara tanto, ¿para qué nos dio la capacidad de hacer alcohol? ¿No dice la Biblia que es bueno lo que Dios hizo? Y se están riendo por dentro porque saben lo absurdo que es pensar así, ¿verdad? Lo tonto que es pensar así. Pero cuando se trata de nosotros, ese es el tipo de excusas que sacamos. Y digo, pues es que si Dios fuera bueno, de verdad no me hubiera puesto a esa chica enfrente, porque ¿a quién le dan pan que llore?, dice uno. ¿Cómo es que dicen los mexicanos? Otros también, en arca abierta hasta el más, ¿qué? Eso, dijo el Chapulín Colorado. Somos víctimas de nosotros mismos. Miren, el hombre, cuando hablamos de la caída en Génesis capítulo 3 y en otras partes de la Biblia, y pensamos que fue un accidente, ¿okay? Pensamos que fue un resbaloncito, pensamos que fue una pequeña desobediencia. Cuando realmente observamos lo que pasó, el hombre tuvo que ir en contra de todos sus deseos. ¿No acabamos de decir que el hombre fue hecho perfecto? ¿Fue creado perfecto? Con dominio de sus capacidades y dominio de sus sentimientos y dominio de su propio cuerpo y de los animales, y que el hombre no tenía el mayor problema para relacionarse con Dios y vivir con otros en armonía. Esto únicamente quiere decir que el hombre tuvo que hacer un gran esfuerzo para suprimir su voluntad y sus deseos a fin de poder tomar el fruto prohibido. Tuvo que hacer, como dijo este pastor, esforzarse mucho para no fracasar. No fue una simple desobediencia lo que ocurrió aquel día. Fue una catástrofe espiritual creada por los seres humanos que hizo que todo lo creado se desbalanceara y se corrompiera. ¿Qué pudo ser tan grave, hermanos? La desobediencia, sí. El engaño de la serpiente, sí. Comer el fruto prohibido, por supuesto. Sin embargo, el verdadero pecado fue que la criatura, despreciando al sumo bien, lo intercambiara por uno de sus frutos. El mayor pecado es que la criatura se elevara por encima de su condición de criatura, creyendo que podía dominar lo que solo Dios puede dominar, es decir, el bien y el mal. Y que después de eso, habiendo llenado su corazón de orgullo, extendiera los brazos y las manos y hasta le crecieran uñas para hacer el intento de treparse hasta los cielos y usurpar el trono de Dios, diciendo: yo seré Dios, no Dios. El problema con la humanidad, el problema con el pecado, no es un problema de desobediencia tanto como es un problema de identidad. Yo quiero ser el Dios de mi vida. Yo no quiero que nadie me diga qué hacer. Yo no quiero que nadie me diga cómo debo tomar mis decisiones. Se usurpa el trono de Dios diciendo: seré como Dios, dominando el bien y el mal. La otra criatura, el Sméagol de la película, que le ofrecía
este poder había estado en esa condición anteriormente y había dicho: yo soy como Dios, me puedo sentar en el trono de Dios. Y dice la palabra del Señor que en el momento en que el arcángel, ese ángel, pensó estas cosas, un fuego salió dentro de él que lo consumió. Dice la Escritura: espanto serás y por siempre dejarás de ser. Él sabía exactamente lo que le ofrecía al hombre. No morirás ha sido la mentira mejor encubierta del diablo a la humanidad. Y la segunda es igual de peligrosa: serás como Dios. La primera remueve la reverencia y el temor a Dios. La segunda nos llena el corazón de orgullo. Mientras yo piense que estoy en el trono, nadie más puede estar en el trono. Sin embargo, hermanas, hermanos, la gracia de Dios sobrepasa el orgullo del hombre. Y la bondad de Dios rebasa la maldad del mundo. Porque mientras Adán toma el fruto prohibido para elevarse a sí mismo por encima de Dios, el Hijo de Dios se despoja de sí mismo para tomar forma de hombre. Mientras el uno se exalta en orgullo, el otro se rebaja en humildad. Mientras el hombre quiere ser como Dios para tenerlo todo, Dios se hace hombre para darlo todo. Mientras Adán usurpa el trono celestial para ser rey, Jesús desciende del trono celestial para ser un siervo. Porque yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso va a la cruz, que es el antiguo árbol del jardín. Por eso muere la muerte, que es la antigua maldición. Por eso da la vida, que es el antiguo fruto. Porque cuando han caído sobre Job todas las tragedias, cuando han caído sobre nosotros todos los males inimaginables, podemos todavía levantar los ojos y decir: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y sabes que tal vez tú tengas que decir lo mismo cuando te enfrentes a una situación difícil. Tal vez tengas que decir lo mismo cuando te enfrentes a una tentación. Tal vez tengas que decir lo mismo cuando te enfrentes al fuego de la prueba, o a la maldad que hay en el mundo, o a la desesperación, o a la depresión, o a la necesidad. Tal vez cuando pases por el valle del dolor, en lugar de decir: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me tiene que pasar otra vez? Digas: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Porque es fácil cuestionar a Dios y es fácil ignorar nuestra responsabilidad en el drama del dolor. Pero ¿sabes qué es difícil? Es difícil confiar y crecer y obedecer, especialmente en los momentos de prueba. Pongámonos de pie para orar esta mañana y para entregarle al Señor en este día cualquier cosa con la que hayamos venido hoy diciendo: Señor, esta es mi vida, esto es lo que tengo y lo que soy. Yo estoy seguro que mientras abríamos la palabra del Señor y mientras yo daba este discurso, el Señor estaba teniendo otro discurso contigo. El Señor Espíritu estaba hablando otras cosas a tu corazón. Y estoy seguro que te dejó saber exactamente cuál es el tipo de decisiones que Él quiere que tomes hoy. Si te encuentras caído, quiero que sepas que hay salvación en Cristo Jesús. Mira, déjame decirte esto otra vez. Si te encuentras caída o caído, déjame decirte que hay salvación en Cristo Jesús. Pero si te has elevado por encima del trono de Dios y tú eres la única persona que toma sus decisiones sin que nadie le pueda decir qué hacer, también para ti hay salvación y humillación en el trono de Dios. Si es que ven a Cristo esta mañana, acércate a Él y dile: Señor, aquí estoy, esto es lo que tengo y esto es lo que soy. Lo entrego solamente a ti, Señor, para que tú lo uses como tú quieras. Padre amado, estamos delante de tu presencia y reconocemos, Señor, la realidad de ser una raza caída. Pero también reconocemos, Señor, que somos una raza que ha sido redimida por la sangre de tu Hijo Jesucristo, que fue derramada en el árbol de la maldición por nosotros. Y nos acercamos a ti y te rogamos, Señor, que tengas a bien el guiarnos en nuestra vida,
Que nos ayude, Señor, cuando en los momentos difíciles no sepamos qué hacer, pero podamos voltear hacia ti, que eres el autor y consumador de nuestra fe. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a caminar fielmente en el camino de la salvación. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Extiendan sus manos.